Esta noche vamos a hablar lo que se llama las 70 semanas de Daniel. Vemos que Dios tiene un plan para este mundo, especialmente en Daniel capítulo 9, 24 al 27. Vemos que el plan que Dios tiene para este mundo, especialmente para su pueblo de Israel y para la ciudad santa, es muy importante que la conocemos y entendemos un poco. Voy a leer Daniel 29, 24 al 27 nos dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir la santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios. Y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra duran las devastaciones. Y por otra semana confirma el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinando se derrama sobre el desolador. Lo que vemos aquí en este texto es que 70 semanas son determinados. Vemos esto está, primero dice una semana, que son 7 años. Ahí vemos 70 semanas o 490 años. 70 semanas divididos en 3. Tenemos 7 semanas, 62 semanas y una semana. Lo que vemos es la profecía aquí de Daniel. Lo que nos dice es que 7 semanas, 62 semanas y una semana, que son 70 semanas, son determinados para el pueblo de Israel. En el calendario profético eso es en años. Cada semana es como 7 años, un día como un año. Así que vemos que las 70 semanas son 490 años que Dios ha determinado para el pueblo de Israel. Con esto comenzamos con los principios de esto. Vemos que donde comienzan los 70 semanas. Lo que podemos ver es, leemos en Nehemías, es en el año de Artajerjes, cuando él estaba rey. Ahí comienza las 70 semanas. Y quiero leer en Nehemías, leer algunos versículos ahí en Nehemías capítulo 2, en donde vemos, ahí es en donde comienza la profecía de 70 semanas. Ahí dice aquí en Nehemías capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajasta, que estado ya el vino delante de él, tomé el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste? Y tu rostro, pues no estás enfermo, no es esto sin quebranto de corazón. Entonces temé a gran manera. Lo que vemos aquí, que Nehemías era uno del pueblo de Israel que fue llevado por Nabucodonosor de Israel a Babilonia, y él era triste porque uno de sus hermanos, podemos decir, ha venido de Jerusalén y les contó a Nehemías qué estaba sucediendo allá, y eso le hizo triste. Y ahí dice que ahí es en donde comenzó. Voy a leer versículo. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pidas? Entonces oré al Dios de los cielos
Y dije al rey, si él place al rey, yo, tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto con él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Así que vemos que Nehemías estaba delante del rey Artahasta, y sucedió que él le daba permiso para ir a Jerusalén para construir el pueblo de Israel. Y lo que vemos en Daniel nos dice claramente desde el tiempo que Jerusalén fue reconstruido y nuevamente la ciudad fue construida a través de Nehemías. Ahí es donde comenzaron las 70 semanas que Dios habla en el pueblo o en el libro de Daniel capítulo 9. Así vemos que lo que sucedió ahí es, de acuerdo, volviendo a Nehemías, las 70 o las primeras 7 semanas, 49 años, lo que vemos en Daniel capítulo 9, 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Lo que vemos ahí, desde ahí comenzó las 70 semanas. Y ahí nos dice también a la última parte, habrá 7 semanas. Vemos que hay 7 semanas y las 7 semanas son desde el tiempo cuando Nehemías comenzó a construir o reconstruir el muro, como podemos decir, de Jerusalén hasta el fin del Antiguo Testamento, Malaquías. Ahí es donde, hasta ahí llegó las 7 semanas, lo que son 49 años, que son hasta el final de Malaquías. Y ahí vemos los otros 62 semanas que nos habla aquí también. Dice 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. Vemos aquí desde Nehemías comenzó el calendario profético, lo que Dios habló aquí a Daniel. Vemos hasta el final del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, ahí hemos visto hasta ahí es 7 semanas que dice en el texto. También vemos que hay otros 62 semanas que son 434 años. Y esto vemos también que nos dice aquí, habrá 7 semanas y 72 semanas. Lo que vemos es calculando los años donde comenzó la profecía de Daniel 9 hasta llegando hasta donde Jesús entró a Jerusalén. Lo que vemos en Mateos capítulo 21, 1 al 11, vemos que ahí donde Jesús entró al Jerusalén hasta ahí llegó las 62 semanas. Entonces, de 7 más 62, hasta ahí llegaron 69 semanas que son cumplidas hasta que Jesús entró al pueblo de Israel. Y vemos lo que nos dice aquí en Mateos 21, versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atajada y un polino con ella. Destatala y tráelamelos. Vemos aquí que Jesús llegó cerca a Jerusalén y dice a sus 2 discípulos, vayan y tráiganme el asno que van a encontrar como yo les he dicho. Y ellos fueron y sucedió así como Jesús le di. Ahí vemos que dice en versículo 5, que es la profecía de Zacarías 9 y 9, capítulo 9, versículo 9. Aquí en versículo 5 dice a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Vemos aquí sucedió lo que la palabra nos dice desde Nehemías capítulo 2 hasta que Jesús entró en Jerusalén, como fue profetizado. Hasta ahí llegaron las 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas que cumplieron. Porque nos dice claramente que Daniel nos dice claramente que después de eso Jesús será crucificado, otras palabras en el Antiguo Testamento. Vemos que nos dice después de la semana 69, antes de la semana 70, Jesús fue crucificado. Con esto volvemos a Daniel. En Daniel capítulo 9, 26 nos dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Leyendo esa parte del versículo de Daniel capítulo 9, 26, vemos claramente que nos dice después de las 7 semanas y 62 semanas será lo que nos dice aquí, y después de las 70 o 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahí dice, el pueblo de un príncipe, que es otro príncipe, va a gobernar un día, pero eso no ha llegado todavía. Entonces vemos aquí 7 semanas, 62 semanas, es justo hasta Jesús entró al pueblo de Israel para ser agarrado por los sacerdotes, por la política, digamos, de los romanos, y fue crucificado con el tiempo. Así que vemos que la profecía que Dios nos ha dado es muy claro y muy explicativo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos hasta aquí, podemos decir, 69 semanas han pasado, que es histórico para nosotros ahora. Ahora lo que vemos, falta una semana, la semana 70 falta, porque son 70 semanas que son determinados para el pueblo de Israel y la Santa Ciudad. Pero hemos visto, de acuerdo a la palabra de Dios, que hemos llegado a un tiempo, lo que la palabra nos dice de acuerdo a Hechos capítulo 2, vemos que ahí es donde el Espíritu Santo bajó primera vez para morar en personas, y es lo que nos dice que es Pentecostés, donde celebraron el Pentecostés, y de ahí en adelante es lo que Jesús prometió a sus discípulos, que el Espíritu Santo iba a venir y morar en personas. Así que lo que vemos es, estamos en un paréntesis ahora, lo que podemos decir, de la semana 69 hasta la 70, de la una que falta, los 7 años, estamos en un tiempo, lo que llamamos un tiempo de la iglesia, un tiempo de la gracia, a veces decimos, y ese tiempo no sabemos cuánto es. Sabemos que ya ha pasado más de 2000 años desde Jesús fue crucificado y fue vuelta al cielo, y dice que va a volver. Pero lo que vemos es que estamos en este paréntesis, que no sabemos cuánto tiempo es, pero sí Jesús va a volver. Jesús va a llegar vuelta a esa tierra, y sabemos que Él también va a venir primero en las nubes, de acuerdo a la profecía de Dios. Y de ahí, después de eso, seguirá la semana 70, que es la semana más cruel que el mundo jamás ha visto, que el ser humano nunca jamás ha vivido en la vida y nunca más va a vivir, porque esa semana, lo que voy a hablar de eso, los detalles mañana en la noche, va a ser tan cruel, tan duro, tan diabólica, podemos decir, que el mundo jamás ha visto cómo el hombre puede ser tan cruel, porque un hombre que se llama el Anticristo va a gobernar el mundo, y va a hacerlo a través de 3 formas: un gobierno global, una fe global y una economía global. Con esto Él va a gobernar todo el mundo, y nosotros estamos rápidamente formando. Hoy en día el mundo está formándose para llegar a ese tiempo, mientras que no está, pero está formándose para llegar a un gobierno global, a una fe global y a un económico global.
Recién he visto a través de unas fuentes muy buenas que uno puede confiar. Dicen que las personas que están gobernando la economía del mundo ahora se llama el Foro Económico Global, podemos decir, es un grupo de personas que están gobernando prácticamente el mundo en la parte economía, en el económico. Ellos han dicho que tenemos que reescribir la Biblia, pero reescribirlo a través de ciencias artificiales, en otras palabras, tecnología. Y lo que nos da de entender es que Satanás ya no quiere esa Biblia, quiere reescribir la Biblia, escribir otra, aunque no va a ser la Biblia verdadera, para que la gente comience a creer en eso y dejar la palabra de Dios, que es la verdadera palabra, a un lado para manipular a la gente su entendimiento, porque cuando llega el anticristo va a ver como si los cristianos verdaderos van a ser enemigos en el mundo y los que siguen el falso profeta van a ser los que el mundo va a ver como los correctos, los justos, y los que en realidad son justos, cristianos verdaderos, el mundo lo va a ver como injustos. Y todo el mundo está formándose con esto para seguir esto. Así que estamos en ese tiempo, lo que llamamos de la iglesia. 66 semanas son terminados. Jesús entró al cielo, fue crucificado. Como dice, después de la semana 69, antes de la semana 70, Jesús fue crucificado. Así vemos que eso está pasando. Lo que vemos también, que la palabra de Dios nos dice antes o al comienzo, podemos decir, cuando comienza la semana 70, que son 7 años de tribulación por todo el mundo, una tribulación, una angustia en este mundo que el mundo jamás ha visto. Al comienzo de eso, unos segundos quizás antes, o al comienzo, la semana 70, Jesús va a venir en las nubes. Nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, voy a leer un texto que nos dice qué va a suceder. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que vemos aquí en este texto claramente es que el Señor va a venir en las nubes, pero no va a bajar hasta la tierra, en esta profecía que estamos leyendo aquí. Sino va a llegar a las nubes. Primero los muertos en Cristo, lo que la palabra dice que son dormidos, no son muertos, duermen nomás, como la palabra dice. Todos los cristianos que han muerto, la palabra tiene la palabra de Dios lo pone como que están durmiendo, porque van a resucitar y van a tener un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? La palabra nos da a entender que Jesús dice después de la resurrección vamos a estar como Él. Eso quiere decir que vamos a tener un cuerpo glorificado, no como Jesús en el poder, no así, solo como un cuerpo glorificado como Jesús tenía. Así vamos nosotros después de la resurrección. Así que vemos aquí que Jesús viene en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán, va a ser una resurrección. Y después, si nosotros, lo que estamos aquí esa noche, vivimos, sucede en nuestro tiempo,
vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados al cielo. Nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, nos dice esas palabras. Porque Pablo está hablando a los corintios y dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice claramente en 51, no todos dormiremos, pero sí todos los que viven en esa tierra, los cristianos, van a ser transformados. Si, cuando el Señor viene en las nubes y la resurrección de los cristianos sucede, y los que viven, los que son verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo, van a ser transformados. Nos dice claramente: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52 dice: en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez Pablo está diciendo este mismo a los corintios. Aquí nos dice claramente que es como un misterio por el momento, pero para nosotros hoy en día ya no es, porque lo conocemos o entendemos bien por todo lo que la palabra nos dice. Pero claramente dice: no todos se morirán, pero todos serán transformados. Lo que quiere decirles que es, al momento cuando llega el rapto, el Señor llega en las nubes, no va a venir a la tierra esa vez, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que viven van a ser transformados. Dicen la palabra de Dios en 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Lo que vemos es que Dios nos dice aquí a través de Pablo que el cuerpo que tenemos ahora es para este mundo. El cuerpo que vamos a tener como cristianos para la gloria de Dios es otro cuerpo. Por eso ese cuerpo tiene que transformarse. Es el cuerpo de corrupción, de maldad. Ese cuerpo tiene pecado. Somos nacidos en pecado, somos pecadores. Por eso necesitamos aceptar al Señor como Salvador. Por eso necesitamos aceptar que somos pecadores yendo al infierno. Somos personas que necesitan ser perdonados, y solo Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, derramó su sangre. Y si nosotros aceptamos que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, y solo aceptamos lo que el Señor hizo para nosotros, eso nos da la garantía de entrar al cielo a través de fe. Así que quiero animarles nomás. El día viene que el Señor va a venir en las nubes y no sabemos cuándo. De acuerdo a la palabra de Dios, puede ser esta noche todavía, porque ninguna profecía debe cumplirse para la venida del Señor en las nubes. Cualquier rato, cualquier hora, cualquier día puede suceder. Puede ser 10 años todavía, puede ser 100 años todavía, puede ser esta noche. Por eso es tan importante el que nos tiene al Señor como su Salvador, para que lo acepta, y es fácil de hacerlo. Reconocer que uno es un pecador perdido, que uno no puede salvarse, pedir al Señor Jesucristo que nos perdone nuestros pecados y aceptar al Señor en su corazón como su Salvador único. Eso es lo único que nos puede salvar de la gran tribulación que va a venir, el único que nos salva del infierno eterno, donde toda la gente va que no aceptan al Señor como su Salvador. Así que una vez más, quiero leer 1 Corintios, porque es muy importante que entendemos. Dice aquí: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos serán transformados en un momento. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La pregunta es, ¿cuánto durará ese rapto? ¿Cuánto durará la venida del Señor y la resurrección y la transformación? ¿Cuánto tiempo durará eso? Aquí la palabra nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Eso quiere decir, en menos de un segundo va a suceder que la venida, el Señor viene en las nubes, lo que decimos que es el rapto, y todos los muertos resucitarán y los cristianos verdaderos que viven van a ser quitados en un abrir y cerrar de ojos. Así tan rápido que nadie que no tiene a Cristo va a tener el tiempo de pensar, quizás es bueno de recibir al Señor porque vienen las nubes. Hasta que has pensado eso, ya ha pasado todo. Tan rápido va a ser el rapto, el arrebatamiento de los cristianos. Y de ahí en adelante vemos que comienza la gran tribulación. Al final lo que decimos es el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. Quiero leer en el Antiguo Testamento unas frases ahí, o unos versículos, no tantos como están ahí, en Jeremías capítulo 30, 1 al 8. Ahí nos dice en el versículo 7 y 8 nos dice, y cuán grande es cuál día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no le volverán más a poner en servidumbre. Lo que nos dicen, claro, el texto es más largo, pero en esas palabras, pocos y versículos nos dice que la angustia de Jacob, en otras palabras, la desobediencia de Jacob y lo que hicieron sus descendientes, es el pueblo de Israel, y a él en el tiempo de la tribulación, ellos van a sufrir como nunca han sufrido en el pasado. Y todos los además personas que no son del pueblo de Israel, que van a vivir en ese tiempo, también van a sufrir como nunca han sufrido. Y mañana voy a hablar de las trompetas, primero de los sellos de las trompetas y de la ira de Dios, que Dios va a echar sobre ese mundo en el tiempo de los 7 años, lo que llamamos la semana 70, lo que es en la profecía de Daniel capítulo 9. Pero vemos que ahora tenemos la oportunidad todavía de aceptar al Señor como su Salvador. Volviendo al texto de Daniel, el falso rey vendrá ante Cristo. Él vendrá y va a gobernar el mundo. Lo que nos dice en Daniel 7:25 nos habla de un rey que va a venir. Dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo que vemos aquí en Daniel 7:25 nos habla de que un rey va a venir, un príncipe que va a gobernar el mundo, y eso sucede en la semana 70. Al principio él comienza a llegar al poder, y hasta la mitad de la semana, donde voy a hablar mañana sobre eso, vemos que él llega con el número, lo que algunos quizás han escuchado, a veces el número 666, que es el número de la bestia, a veces se llama. Y eso sucede en el tiempo futuro que va a venir, donde Anticristo va a poner una ley tan estricta que si las personas no aceptan ese código, podemos decir, no van a comprar ni vender ni nada. Y si aceptan al Señor, lo van a matar lo más pronto posible. Así vemos que los días llegan en donde va a llegar más peores que en vez de mejores.
Pero ¿cómo podemos escapar todo eso? De acuerdo a la palabra de Dios es fácil. Reconocer que uno es pecador, aceptar al Señor como su Salvador y creer de corazón lo que Él hizo para nosotros y vivir para Él. Y cuando llega el rapto, vamos a ir con Él. Y escapamos todos los que es de la semana 70, los 7 años que son los más peores que va a venir en este mundo. Quiero leer para terminar Daniel capítulo 9 otra vez, 27. Nos dice así: y por otra semana confirma el pacto con muchos. ¿Quién confirma por una semana? Es el anticristo. El anticristo va a venir, que es una persona en cuerpo como nosotros ahora, pero va a ser guiado por el Satanás mismo, por el dragón, lo que dice la palabra de Dios, por el príncipe de los demonios, que es el Satanás, el diablo mismo, va a estar en esa persona, que va a ser una persona como cualquiera de nosotros, pero va a tener tanto poder, porque Dios le da en ese tiempo el poder que Él va a tener a través, guiado por Satanás, que Él va a gobernar el mundo y Él va a ser tan cruel, tan frío, sin amor, como el mundo jamás ha visto. Y el que no se somete y que no se obedece a Él, lo va a excomunicar. En otras palabras, cuando hablo de excomunicar, va a matarlo así nomás. Porque Él solo quiere personas que le siguen a Él y que toman el número de la bestia, el código. Una vez más, versículo 27 en Daniel dice: y por otra semana confirma el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consolación, y lo que hasta determinado se derrame sobre el desolador. Lo que vemos aquí, el anticristo viene, hace un pacto de acuerdo al 26 con los judíos, y al final o a la mitad de la semana quebra el pacto con los judíos y se pone en el templo como que Él es Dios. Así que, resumiendo todo, vemos que las 70 semanas de Daniel son una semana, 7 años, 70 semanas, 490 años. 7 semanas o 70 semanas divididos en 3 son 7 semanas, 62 semanas y una semana. Lo que tenemos es que 7 semanas y 62 semanas ya son históricos para nosotros, ya son pasados, ya no hay, ya se cumplieron esto. Ya estamos en el tiempo de paréntesis y vamos a llegar al tiempo donde llegamos al final, donde va a comenzar la semana que falta, la semana 70, que es una semana que son 7 años. Y cuando llega ese tiempo, antes de eso viene el rapto, el Señor lleva a cada uno que ha aceptado al Señor como su Salvador único. Así que vemos que la palabra nos dice claramente que tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Podemos creerlo y actuar de acuerdo, aceptar al Señor y creer lo que va a suceder, o podemos decir, bueno, son leyendas nomás que han puesto algunas personas en el libro o en la palabra de Dios. ¿Quién lo va a creer? Nadie lo cree, todo el mundo está diciendo diferente, todo el mundo está viviendo como le da la gana. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar, podemos seguir viviendo así. Pero el día viene, cuando van a saber que todo lo que la palabra dice está poniéndose en práctica, podemos decir, está sucediendo. Así que quiero animarles, si no saben, conocen al Señor como su Salvador único, que lo aceptan como su Salvador, porque primeramente para aceptar al Señor tenemos que entender, tenemos que aceptar que somos pecadores perdidos. Porque si no aceptamos, no entendemos que nosotros somos
personas que estamos yendo al infierno sin Cristo, sin aceptar al Señor, no entendemos que necesitamos un Salvador. El Espíritu Santo es el que nos hace entender. Así que fácilmente es escapar la semana 70 y escapar el infierno, ser separado del Dios para siempre. Eso es el infierno. Escapar todo eso, tenemos que llegar a recibir al Señor como Salvador. Para terminar, quiero hacer una oración breve. Si alguien hasta aquí que no conoce al Señor puede seguir en la oración, y si lo creas de verdad de tu corazón, Dios te va a salvar. No es lo que yo digo, vas a serle salvo, no solo por repetirles va a ser salvo, sino si lo creas de todo el corazón, va a ser salvo. Así que la profecía, el calendario profético está muy claro. Dios ha cumplido con 69 semanas. Estamos en el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y no sabemos cuándo comienza la última semana. Pero sí, cuando la comienza, todo el mundo va a saber. Porque todo en el mundo va a cambiar tan rápido, tan veloz, que la gente van a pensar qué más puede suceder, qué más puede cambiar, y va a cambiar otra cosa, y va a ser otra cosa, porque las cosas van a cambiar tan rápido, y Dios va a echar su ira a través de los sellos, a través de las trompetas y a través de las copas de ira sobre ese mundo. Por eso vemos que las cosas en 7 años van a cambiar tan rápido. Y Anticristo va a tratar de calmar la gente y decir todo está bien, todo está yendo bien. En realidad, cuando todo está yendo de mal en peor cada día. Y al final de la semana 70, el Señor vuelve a la tierra. Así que oramos, y voy a orar una oración simple. Si lo repites y lo crees de verdad en su corazón, serás salvo. Padre nuestro, te doy gracias por darme vida. Padre, gracias por mandar su Hijo único. Él estaba sin pecado, sin maldad. Cuando Él estaba clavado en la cruz, con todo el dolor físico y espiritual que Él pasaba, Él estaba sin pecado. Usted, Padre, puso todos mis pecados sobre Jesús. Y Jesús tomó todos los pecados que yo he hecho, desde chico hasta ahora. Y Él murió por mis pecados. Acepto, Señor, que yo soy pecador. Acepto, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ahora pido, Señor, que tú me perdones todos mis pecados. Me limpias con la sangre que tú derramaste en la cruz por mis pecados. Y ahora, Señor, te invito a mi corazón, a mi vida, para que entres a mi vida, para que seas no solo mi Salvador, también mi Rey, mi guía, y que me enseñas a través de su palabra qué debo hacer. Gracias, Señor, por tomar el tiempo de escuchar mi oración. Pido todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.